¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? Actualizamos un poco la información de Venezuela. Señores, prácticamente Maduro se ha impuesto. La oposición está en desbande, casi todos están escapando al exilio. Las manifestaciones prácticamente han dejado de existir. ¿Será que esto ya es una victoria de Maduro para perpetuarse en el poder? ¿O qué va a pasar? Veamos a continuación los reportes que llegan de Venezuela. Entre las últimas medidas de la constituyente está la convocatoria a elecciones regionales. Algunos líderes de la oposición se están presentando a dichas elecciones, otros están escapando. Señores, al parecer la oposición ha sido derrotada. ¿Qué le depara de aquí en adelante a Venezuela? ¿Será que la única esperanza es que Estados Unidos intervenga militarmente? ¿O eso va a avivar aún más el fuego de los venezolanos? Y no solo de Venezuela, sino de otros países que Maduro tiene como aliados. Preocupante situación de Venezuela porque lamentablemente, señores, tantas vidas perdidas, meses de movilizaciones, pareciera que hubieran sido en vano prácticamente, señores. Veamos a continuación qué reportes tiene la prensa, los últimos informes. Y al final, por favor, dejen sus opiniones y comentarios. ¿Qué piensan de Venezuela? ¿Será que Maduro se perpetúa en el poder de aquí los próximos 10, 20, 50 años? ¿Qué dicen ustedes? ¿O va a haber una nueva levantada del pueblo para barrer con el gobierno? Por favor, comenten. Vamos ahora a Venezuela. Apenas este sábado, la recién formada Asamblea Nacional Constituyente tomó la decisión de adelantar las elecciones regionales de diciembre a octubre. La oposición no terminaba de recuperarse de la sorpresa cuando llegó otra. Ahora el Consejo Nacional Electoral dice que quienes quieran participar en las elecciones tienen solo este domingo y lunes para inscribirse. En otras palabras, tendrán solo 2 días para cumplir con todos los requisitos que exige la ley. Esto ocurre mientras la oposición se encuentra dividida. Unos sectores quieren participar y otros rechazan esta postura porque consideran que le daría legitimidad al gobierno y a la nueva asamblea. Jorge Luis Pérez Valeri está en Caracas con los detalles del proceso. Adelante, Jorge Luis. ¿Qué es lo último en la información? Rafael, muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Efectivamente, el día de hoy y mañana se está llevando a cabo este proceso de inscripción de postulaciones a las elecciones de gobernadores y alcaldes que en primer momento el Consejo Nacional Electoral venezolano había pautado para el mes de diciembre, pero que luego, a raíz de esta decisión de la Asamblea Nacional Constituyente que exhortó a la autoridad electoral a adelantar los comicios, pues se decidió que se realizarán en el mes de octubre. Uno de los constituyentes había propuesto como fecha el día 10 de octubre, pero hasta el momento el Consejo Nacional Electoral, su directora, la rectora Tibisay Lucena, no ha definido todavía la fecha. Lo cierto, Rafael, es que el día de hoy hemos visto cómo algunos de los candidatos que ya sí había tenido definido el oficialismo, el Partido Socialista Unido de Venezuela, se han inscrito durante este día y se espera que ese proceso continúe mañana. No hemos visto lo mismo desde el lado de la oposición, donde todavía se sostenían reuniones el día de hoy definiendo un poco cuál va a ser la estrategia a seguir. Como bien lo mencionabas, esto es un acto que ha tomado por sorpresa a la mesa de la Unidad Democrática, la coalición de partidos que representan a la oposición venezolana. Se espera que este proceso se lleve a cabo domingo y lunes, y que el día martes se extienda un proceso, digamos, de subsanación de los requisitos que tienen que presentar allí los candidatos. La oposición venezolana acude dividida en parte. Algunos de sus partidos, algunos de sus representantes han dicho que no están de acuerdo con participar en estas elecciones porque consideran que sería una manera de legitimar al Consejo Nacional Electoral, al que ha acusado recientemente de fraude a raíz de esta elección de la Asamblea Nacional Constituyente, y también a la recién instalada Asamblea Nacional Constituyente. Eso concretamente lo ha dicho María Corina Machado, quien incluso retiró a su partido 20 Venezuela de las filas de la Mesa de la Unidad Democrática, y el partido Alianza Bravo Pueblo del alcalde, ahora bajo arresto domiciliario, Antonio Ledesma, también ha dicho que no va a postular sus candidatos por la misma razón. Pero, Rafael, el grueso, digamos, de los partidos tradicionales conocidos de la oposición, Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, entre otros, ya han preinscrito candidatos para esta contienda. Queda la impresión, Jorge Luis, de que por lo menos el oficialismo sabía con antelación los planes y solo lo han dado a conocer hace
escasas 24 horas para confundir. Pero bueno, quiero pasar a otro tema. El ataque al fuerte Paramacay. Entiendo que hay nuevos detalles sobre esta investigación y también nuevas cifras. ¿Qué nos tienes, Jorge Luis? Rafael, se ha referido a este hecho que ocurrió la semana pasada en el fuerte militar de Paramacay, esto en el estado Carabobo, en el centro occidente venezolano. Ha hablado al respecto el día de hoy el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Gustavo González López, actualizó la cifra de capturados, la elevó a 18 y también ha hablado de órdenes de captura internacional que están tramitando a través de la Interpol. De ellos, al menos 9 personas serían exiliados políticos, algunos de ellos en los Estados Unidos. Básicamente, el gobierno insiste en la tesis de que esto ha sido un atentado terrorista planificado con el apoyo de supuestos grupos opositores, grupos políticos de la oposición, para buscar derrocar el gobierno del presidente Maduro, una tesis que recurrentemente menciona el oficialismo. Escuchemos precisamente, Rafael, lo que decía al respecto el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Es importante señalar que de las investigaciones realizadas hasta el momento se han obtenido pruebas suficientes para calificar el ataque como un hecho terrorista, de conformidad con lo dispuesto en nuestra legislación, así como la comisión de delitos previstos y sancionados en nuestro Código Orgánico de Justicia Militar. Estos hechos guardan relación con la permanente acción delictiva de grupos opositores que pretenden el derrocamiento del gobierno presidido por el comandante en jefe Nicolás Maduro Moros. Rafael, el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, también ha hablado sobre la captura, digamos, de algunos de los arsenales de guerra que habrían tomado estos insurgentes durante la toma de esta instalación militar. Habló de 21 fusiles de guerra, también de 3 lanzagranadas y de equipos de comunicaciones militares. Sí, un ataque sin duda alguna sobre el que quedan muchas interrogantes todavía. Jorge Luis Pérez Valeri reportando en vivo desde Caracas. Gracias. Cinco alcaldes sentenciados y destituidos por el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela en el último mes por negarse a reprimir las protestas ciudadanas contra el gobierno de Nicolás Maduro. El Poder Judicial, cuestionado por su vínculo estrecho con el Ejecutivo, habría emitido sentencias para obligar a las autoridades locales a que impidieran la expresión popular en las calles. Como ellos se negaron, bajo argumento de desacato, fueron destituidos, expulsados del Poder Público Nacional. El último en ser destituido fue David Smolansky, alcalde del municipio de Latillo, por haber permitido protestas antigubernamentales. El 9 de agosto por la noche se leyó una sentencia donde se le hallaba culpable de desacato. Fue condenado a 15 meses de prisión e inhabilitado políticamente. Hasta el momento tiene orden de captura en su contra. 2 días antes, Ramón Muchacho, alcalde de Chacao en Caracas, había sido sentenciado. Muchacho aseguró que los magistrados del TSJ eran ilegítimos y rechazó la decisión. En un video difundido por redes sociales, denunció que era perseguido por garantizar la manifestación política en el municipio. También tiene orden de captura en su contra. El 2 de agosto, Carlos García fue incluido en esa lista de mandatarios locales sentenciados e inhabilitados tras descalificar el fallo del TSJ en su contra y negar la legitimidad del actual Poder Judicial. Declaró que la sentencia iba en contra de una ciudad que, según él, decidió no arrodillarse a un régimen opresor. Apenas conoció la sentencia de su destitución, el alcalde Alfredo Ramos del municipio de Iribarren se recluyó en su oficina diciendo que no abandonaría el sitio. Sin embargo, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia irrumpieron en el despacho y se lo llevaron. Permanece detenido en Caracas desde entonces. Gustavo Marcano, alcalde de Lechería, fue el primero en ser condenado a 15 meses de prisión, aparte de ser destituido e inhabilitado. Pocas horas después de conocerse su sentencia, el alcalde pasó a la clandestinidad y luego al exilio. Desde allá denuncia la persecución contra sus colegas y se reúne con líderes del hemisferio, como Luis Almagro, secretario general de la OEA. Durante las protestas antigubernamentales de 2014, varios alcaldes también fueron condenados y destituidos por desacato. Es el caso de Enzo Escarano, mandatario de San Diego Carabobo, y Daniel Ceballos, de San Cristóbal, Táchira. Por razones similares, al menos 3 alcaldes han sido destituidos por sus cámaras municipales. El mandatario de Sucre, Carlos Ocariz, denunció que hay una lista de alcaldes opositores. El Tribunal Supremo de Justicia va marcando con cada destitución, según él, bajo el pretexto de desacato, y que las sentencias del Poder Judicial contra la oposición seguirán.
NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Vamos a saludar en Miami, Florida, a Gustavo Marcano, alcalde de Lechería, en el estado Anzoátegui, oriente de Venezuela, uno de los funcionarios venezolanos que ha sido destituido recientemente por el Tribunal Supremo de Justicia. Alcalde Marcano, tenga usted un buen día. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos Alberto. Buenos días para toda la teleaudiencia en las Américas. Yo quiero comenzar con un dato, 71,30%, valor aproximado, un índice aproximado de votación de Gustavo Marcano en el municipio Diego Bautista Urbaneja, en el estado Anzoátegui. Ese fue el índice de votantes que le apoyó, que ahora no tienen a un alcalde. ¿Usted a qué cree que se debe esta decisión, este zarpazo del Tribunal Supremo de Justicia en contra de un mandatario electo por una amplia mayoría de ciudadanos en esa localidad? Mira, sin duda alguna, la intención del régimen, Carlos Alberto, es la de aniquilar al poder que se encuentra más cercano al ciudadano, más cercano al pueblo venezolano. Nosotros hemos visto cómo, no solo en mi caso, sino 5 alcaldes han sido sentenciados. Además, se encuentra perseguido también por la policía política otro alcalde, que es el alcalde del municipio Campo Elías, del estado Mérida, Omar Lares. Se encuentran más de 10 alcaldes amenazados con el mismo recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, 2 gobernadores también amenazados con el mismo pretexto de no haber violado la Constitución, porque eso era lo que pretendía el Tribunal Supremo de Justicia con la exigencia de que fuésemos los alcaldes y los gobernadores quienes frenáramos el ejercicio de un derecho constitucional como lo es el derecho legítimo a la protesta frente a lo que han sido las pretensiones de la dictadura. Y cuando nosotros sumamos la población que representamos cada uno de los alcaldes, estamos hablando que representamos a más de 18 millones de venezolanos, mucho más de la mitad del país, de la población de Venezuela, y por ello la intención del régimen es absolutamente clara, es tratar de aniquilar el poder que está más cercano al ciudadano y, por supuesto, tratar de aniquilar a los liderazgos que se encuentran más cercanos al pueblo y los que han de una u otra forma no solo respetado el ejercicio de un derecho constitucional, sino también hemos acompañado al pueblo en su legítima protesta contra el régimen de Nicolás Maduro. Alcalde Marcano, a usted esto le ha costado su cargo y en cierta forma, si no cambia en el futuro cercano la situación política en Venezuela, podría ser su carrera política también. ¿Usted lo volvería a hacer? ¿Volvería a permitir que los ciudadanos se expresaran en las calles de alguna jurisdicción que estuviera bajo su gobierno? Absolutamente, Carlos Alberto. Nosotros no hemos hecho otra cosa que respetar la Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional establece que es un derecho que tiene el pueblo venezolano a la legítima protesta. Además, la misma Constitución nos dice que nosotros como venezolanos tenemos que rechazar cualquier decisión, venga de donde venga, de cualquier poder del Estado que viole la Carta Magna. Esto es una decisión que no solo proviene de un órgano ilegítimo, como lo es el Tribunal Supremo de Justicia, porque sus magistrados fueron nombrados de manera irregular y además ya fueron sustituidos constitucionalmente por la actual gestión de la Asamblea Nacional. Nosotros además no vamos nunca a permitir o que un órgano de manera ilegítima nos ordene violar la Constitución Nacional, porque entonces nosotros estaríamos siendo cómplices de violaciones gravísimas a lo que son los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por ello, si nos tocara decidir o si nos tocara vivir la misma situación, nosotros hubiésemos actuado de la misma manera como lo hemos hecho, respetando la Constitución, y nosotros estamos amparados en los artículos 333 y 350 de nuestra Constitución, que nos obligan como ciudadanos venezolanos, revestidos de autoridad o no, a cumplir con el mandato constitucional y, por supuesto, a rebelarnos frente a cualquier decisión que viole nuestra Carta Magna en Venezuela. Gustavo, hemos visto como uno a uno han ido saliendo dirigentes opositores, entre ellos pues es el caso de Gustavo Marcano. Y en medio hay una diferencia de opiniones dentro de la dirigencia opositora sobre si se debe ir o no a las elecciones de gobernadores que van a ser en octubre, ahora por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente.
¿cree Gustavo Marcano que debe la oposición presentarse, postular candidatos tomando en cuenta esta situación en la que los han ido tachando uno a uno en las alcaldías? Mira, lo que nosotros creemos, Carlos Alberto, es que la Unidad Democrática debe retomar el foco de lucha y sobre todo el mandato del pueblo venezolano, que en el acto de rebelión democrática más importante que haya sucedido incluso en América Latina en los últimos años, el pasado 16 de julio, más de 7,5 millones de venezolanos, definimos una ruta muy clara y es el rechazo a la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente. Es además el mandato que le dimos a la Asamblea Nacional para la renovación de los poderes públicos, tal y como lo establece nuestra Constitución Nacional. La Asamblea Nacional cumplió en el caso de los magistrados. Obviamente no podíamos esperar que la dictadura le iba a abrir el paso para que los nuevos magistrados se sentaran en el Tribunal Supremo de Justicia, pero somos de los que piensan que los magistrados, estén donde estén, tienen que empezar a emitir sentencias y que la presión internacional sirva además para que en Venezuela haya una salida democrática, una salida constitucional al régimen de Nicolás Maduro. Creemos que la Asamblea Nacional tiene que nombrar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral. No esperemos tampoco que las 4 comadres del régimen en el Consejo Nacional Electoral le van a abrir paso, pero bueno, nosotros estamos cumpliendo con el mandato, o estaríamos cumpliendo con el mandato constitucional y con el mandato del pueblo venezolano, y retomaríamos nuestro escenario de lucha. Las elecciones regionales y las elecciones locales inclusive son elecciones que tienen ya un retraso, porque el régimen es quien no quiere ningún tipo de elección en Venezuela. El régimen nos robó el derecho que teníamos los venezolanos a tener un referéndum revocatorio el año pasado. Las elecciones de gobernadores tenían que realizarse en diciembre del año pasado y por capricho del régimen, porque saben que no pudieran ganar ninguna gobernación, suspendieron la elección y ahora la plantean acomodaticiamente para el próximo mes de octubre para tratar de dividirnos. Yo creo que lo importante es que nosotros retomemos nuestro foco de lucha, nuestra prioridad, que es salir del régimen de Nicolás Maduro, y tenemos que ver la elección regional como otro escenario más de lucha, y por supuesto que tenemos que enfrentarlo en unidad. Lo que no podemos es sustituir, después de más de 140 días de lucha, de dolor, de resistencia, de mucho sacrificio para millones de venezolanos, no podemos sustituir el objetivo de lucha o el foco de la lucha, que es salir del régimen de Nicolás Maduro, porque lo que está claro, Carlos Alberto, es que la elección de nuevos gobernadores y la elección de nuevos alcaldes no va a resolver lo que es la verdadera crisis que padecemos los venezolanos, que es una crisis humanitaria, inclusive producto de las malas políticas de la dictadura. Gustavo Marcano, alcalde de Lechería en Venezuela, uno de los funcionarios destituido por el Tribunal Supremo de Justicia y ahora en el exilio obligado. Gustavo, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias, Carlos. Saludos. La prensa, los últimos informes, y al final, por favor, dejen sus opiniones y comentarios. ¿Qué piensan de Venezuela? ¿Será que Maduro se perpetúa en el poder de aquí los próximos 10, 20, 50 años? ¿Qué dicen ustedes? ¿O va a haber una nueva levantada del pueblo para barrer con el gobierno? Por favor, comenten. Vamos ahora a Venezuela. Apenas este sábado, la recién formada Asamblea Nacional Constituyente tomó la decisión de adelantar las elecciones regionales de diciembre a octubre. La oposición no terminaba de recuperarse de la sorpresa cuando llegó otra. Ahora el Consejo Nacional Electoral dice que quienes quieran participar en las elecciones tienen solo este domingo y lunes. Escapando, señores, al parecer la oposición ha sido derrotada. ¿Qué le depara de aquí en adelante a Venezuela? ¿Será que la única esperanza es que Estados Unidos intervenga militarmente? ¿O eso va a avivar aún más el fuego de los venezolanos? Y no solo de Venezuela, sino de otros países que Maduro tiene como aliados. Preocupante situación de Venezuela, porque lamentablemente, señores, tantas vidas perdidas, meses de movilizaciones, pareciera que hubieran sido en vano prácticamente, señores.
Veamos a continuación qué reportes tienen. El mes de diciembre, pero que luego, a raíz de esta decisión de la Asamblea Nacional Constituyente que exhortó a la autoridad electoral a adelantar los comicios, pues se decidió que se realizarán en el mes de octubre. Uno de los constituyentes había propuesto como fecha el día 10 de octubre, pero hasta el momento el Consejo Nacional Electoral, su directora, la rectora Tibisay Lucena, no ha definido todavía la fecha. Lo cierto, Rafael, es que el día de hoy hemos visto cómo algunos de los candidatos que ya sí había tenido definido el oficialismo, el Partido Socialista Unido de Venezuela, se han inscrito durante este día y se espera que ese proceso continúe mañana. No hemos visto lo mismo desde el lado de la oposición. Es para inscribirse. En otras palabras, tendrán solo 2 días para cumplir con todos los requisitos que exige la ley. Esto ocurre mientras la oposición se encuentra dividida. Unos sectores quieren participar y otros rechazan esta postura porque consideran que le daría legitimidad al gobierno y a la nueva asamblea. Jorge Luis Pérez Valeri está en Caracas con los detalles del proceso. Adelante, Jorge Luis. ¿Qué es lo último en la información? Rafael, muy buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Efectivamente, el día de hoy y mañana se está llevando a cabo este proceso de inscripción de postulaciones a las elecciones de gobernadores y alcaldes que en primer momento el Consejo Nacional Electoral venezolano había pautado para... ¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? Actualizamos un poco la información de Venezuela. Señores, prácticamente Maduro se ha impuesto. La oposición está en desbande, casi todos están escapando al exilio. Las manifestaciones prácticamente han dejado de existir. ¿Será que esto ya es una victoria de Maduro para perpetuarse en el poder? ¿O qué va a pasar? Veamos a continuación los reportes que llegan de Venezuela. Entre las últimas medidas de la constituyente está la convocatoria a elecciones regionales. Algunos líderes de la oposición se están presentando a dichas elecciones, otros están